Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Marismas del Sueño. En esta ocasión tenemos un programa donde hablaremos de dos autores que podrían parecer muy dispares uno del otro. Primero hablaremos de Eta Hoffmann, que es básicamente un referente de la literatura fantástica occidental, que nace el 24 de enero de 1776. Y hablaremos también de Edith Wharton, que también nacería un 24 de enero, pero en este caso de 1864. Y aunque casi pues nos separan alrededor casi 100 años de diferencia de nacimiento, pues por ejemplo tienen, en este caso seleccionamos cuentos que fueran similares, que serían aquellos que hablan de fantasmas. Así es. Son dos autores muy importantes para la literatura de horror, sobre todo Hoffman para el fantástico más, yo lo creería así, pero él hizo varias historias dentro de lo gótico y de hecho desarrolló una historia de fantasmas muy interesante, que es la que vamos a contar ahora, que digamos para mi gusto se ha adelantado varios años a lo que después sería la Ghost Story inglesa. Y Edith Wharton, que fue una escritora norteamericana que vivió en Inglaterra, y además de sus historias sobre la alta sociedad, los expatriados americanos en Inglaterra, entre otros libros que escribió, también se dio tiempo para hacer algunas historias de fantasmas muy interesantes, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, y bueno, en este caso seleccionamos los relatos que seleccionamos. Por una parte es una historia de fantasmas, contenido en el libro Los Hermanos de San Serapión de Hoffmann, y por otra parte después de Edith Wharton, que se encuentra en muchas compilaciones de relatos de fantasmas, se encuentra, y también en compilaciones de Edith Wharton, que son relatos que juntan los relatos de fantasmas que ella escribió. Así es. Tiene varias historias, no solo esta. Yo de hecho les recomiendo muchísimo La campanilla de la doncella, es bastante interesante. Y bueno, pasemos ahora pues a nuestra primera historia, que es Historia de fantasmas de Eta Hoffmann. En este caso se nos narra a través de un personaje llamado Cipriano, que es el narrador principal, o el narrador que reúne todas estas historias, y cada cierto tiempo les cuenta a un grupo de amigos todas estas narraciones fantásticas que han llegado a sus oídos o que las ha vivido. Y en este caso les platica acerca de una familia, de un militar, un coronel, que viven en un castillo muy bello y tiene dos hijas. Bueno, tiene un hijo mayor que está en la armada, mencionan, y tiene dos hijas. La mayor es un torbellino de felicidad, la describe como una muchacha lo que ahora llamaríamos hiperactiva, juega, baila, ríe, teje, llora, se ríe a carcajadas, un torbellino de actividad. Y una hermana muy jovencita que es muy delicada, camina lentamente, parece que se sobresalta por todo, y este gran contraste entre las dos le llama a él mucho la atención. Otra cosa que le llama la atención es que aunque ellos cenan bastante noche, a las 9 de la noche, a las 8 siempre le dan las buenas noches a la hija menor y le dicen que ya se debe retirar, que ya se debe ir a dormir. Esto a él le llama la atención, pero por ahí le comenta a la mamá de la muchacha que lo que pasaba es que estaba enferma y casi siempre de noche le daban unas fiebres extrañas y se ponía muy decaída, por eso ellos la mandaban a dormir. Y hasta tiempo después se enteró de la historia. Lo que ocurría es que la chica, al cumplir 14 años, se le organizó una fiesta en los jardines de su casa. Esto nos menciona que era en el mes de julio, por lo tanto el sol tardaba mucho más en
oscurecer, las niñas están jugando, bailando, riendo, y de repente a la chica, la cumpleañera, se le ocurre, bueno, ella se llama Adelgunda, a Adelgunda se le ocurre que se va a disfrazar y va a aparecer un fantasma del que el jardinero les platicaba que se aparecía al fondo del jardín donde había un arco, y se pone un chal blanco y se va corriendo hacia allá, y las niñas, sus amiguitas, pues piensan que está jugando, salen corriendo atrás de ella, pero en eso la ven detenerse y empezó a decirles, no ven lo que yo estoy viendo, no la ven, me está hablando. Entonces las niñas se asustan porque ya había oscurecido, salen corriendo, y una de ellas trata de sostener a esta muchacha, pero no puede, y ella cae desmayada y la llevan a la casa, y cuando despierta está muy asustada y le preguntan qué pasó y ella les cuenta. Pero todo el mundo le dice que se debe haber confundido, que pues ya era esa hora, digamos, que se le conoce acá en Sudamérica como entre horas, cuando el ocaso está dando paso al anochecer. Entonces piensan ellos que por esa poca luz se confundió. Sin embargo, lo curioso es que ese hecho que sucedió a las 9 de la noche le vuelve a pasar al día siguiente y a todos los días. Entonces por eso siempre la mandaban a dormir temprano, porque les daba vergüenza, ya que creían que estaba loquita. Entonces la niña sigue viendo, ese ser que realmente nunca nos dicen exactamente qué es, más que parece una figura blanca, como de humo, algo que no se sabe exactamente qué es, y solo la niña lo puede ver. Entonces consultan con un médico que al parecer está versado en todo lo que son cuestiones mentales, y él les dice que en realidad lo que pasa con la chica es que está obsesionada por la hora en la que ocurren las cosas, y que si ellos retrasan los relojes, en realidad como ella lo asocia siempre a esa misma hora, que son las 9 de la noche, si llegan las 8 y en realidad son las 9, pero las campanadas no dan a entender que son las 9, ni ella ya está predispuesta, se va a curar. Bueno, esa es la idea que él tiene. Entonces realmente las cosas no salen así, de esa manera, y la historia deriva en algo muy diferente. Bueno, una cosa muy interesante me parece de Hoffman es que como que él estaba muy consciente de lo que eran los problemas mentales, porque tanto aquí como en el cuento del Hombre de Arena, habla mucho de esta cuestión de los problemas mentales, de cómo las personas pueden terminar con problemas mentales, cómo son sucesos que impactan demasiado en la mente de las personas, que, o sea, hacen como colapsar su visión del mundo, y que creo que tiene mucho que ver con la visión que traía el romanticismo y con la versión que trae la literatura de horror, porque en realidad mucha de la literatura de horror es esta confrontación contra esta supuesta racionalidad junto a este supuesto orden del mundo, y cómo este orden del mundo se puede romper. O sea, creo que eso es muy interesante, y creo que esto ocurre aquí en el cuento, porque de hecho en el final ocurre un hecho que van a cambiar los papeles, y algunos personajes terminarán muertos porque llega este hecho sobrenatural que lo sobrepasa. Entonces a mí se me hace que es muy interesante, porque aparte Hoffman juega con las dos perspectivas, porque por un momento parece como que quizás solo es una locura o una obsesión, pero te van dando pequeñas muestras de cosas que van contradiciendo esto y que te van confirmando esta otra realidad que aparentemente está ahí. Sí, y bien lo dice Omar, es más bien una cuestión del romanticismo, creo yo. Probablemente sí, Hoffman se daba cuenta de que las cosas no eran tan fáciles como decía el clasicismo y la ilustración, de que todo era supercherías, mentiras, fantasías y demás.
en el ser humano mismo había un montón de cosas sin resolver y estaba esta cuestión del horror dentro de lo cotidiano, que es lo que también nos muestra El Hombre de Arena. Es el horror de lo extraño, pero en las cosas normales. Entonces eso puede, sin ser algo demasiado extravagante, llegar a quebrar la mentalidad de una persona, que es lo que ocurre en este caso en El Hombre de Arena y en otras historias que tiene Hoffman, como la habitación la ventana tapiada. Personas que parecen normales hasta cierto punto, pero hay algo, un hecho terrible que los trastoca completamente, y entre que puede ser con cuestiones sobrenaturales, como puede ser algo que, digamos, tenga una raíz natural, pero que totalmente los lance a la locura. Así es, bueno, o sea, es esta parte, yo creo que él estaba muy consciente, o sea, de esta parte de la locura, o no sé si también era como una especie de presagio, porque Hoffman terminó teniendo delirius tremens porque era alcohólico, pues. Entonces, pues, o sea, como ver esta parte que se escapa, porque a final de cuentas la racionalidad es tratar de atar una visión del mundo a algo normal, común, y que no se pueda acceder. Y pues la literatura fantástica pues siempre ha intentado de ver exceder esos límites más bien. Entonces yo creo que realmente eso es lo que hace la verdadera literatura fantástica y la literatura de horror también. Sí, claro, y por supuesto el querer encorsetar la vida, el modo de afrontarla y lo que nos rodea a 5 sentidos nada más, y a creer que solo lo que vemos, oímos, sentimos, gustamos, olemos es lo real. Para un ser tan imaginativo como es el ser humano es tremendo, es una cárcel para sus sentidos, para su ser, para su pensamiento, y pues al fin y al cabo va a terminar destrozado esto, sobre todo por la llegada del romanticismo. Y recuerden la gran pintura de Goya, El sueño de la razón produce monstruos. Podemos ser los más lógicos y los más racionales, pero incluso esa gente, la que presume tanto de no creer en tonterías ni en fantasías, puede ser la que más puede sufrir algún cambio en su vida al verlo trastocado. Efectivamente, porque realmente cuando, o sea, la literatura de horror habla de pues esta ruptura de la seguridad, porque al final de cuentas tener una visión racional del mundo pues simplemente es como una forma de hacer una construcción segura donde te puedas mover en tu vida. Entonces, pues, o sea, realmente ¿a dónde lleva esto? Pues muchas veces a confrontarse con la realidad que te puede sobrepasar. Exactamente, y para hablar sobre esto pasemos a otro cuento que es de una gran escritora, la cual admiramos mucho, que se llama Edith Wharton, o más bien se llamaba Edith Wharton, la cual vivió ya las últimas décadas del siglo XIX, principios del siglo XX, y era una dama norteamericana que nos muestra una visión de los expatriados americanos en Inglaterra y en Europa en varias de sus obras. Digamos, yo la considero un poco a la par en el sentido de sus temas y de la forma en que los traza con Henry James. De hecho, tienen bastantes paralelismos, y él nos trae, entre otras historias de fantasmas, esta que elegimos para ustedes, que se llama Después, en la cual una pareja de norteamericanos que de repente les llega un dinero, una fortuna, deciden aislarse en un pequeño pueblo y sobre todo en una casita muy perdida en Inglaterra, la cual compran precisamente porque para sus sueños de lo que debiera ser este rincón perdido del mundo quedaba perfecta, no tenía agua corriente, no tenía electricidad, estaba muy separada, pero ellos piden además de todo que tenga un fantasma. Y la persona que los está contactando les dice que sí lo tiene, pero que en realidad la gente nunca sabe quién es ese fantasma, sino hasta después.
Entonces les comentan que nunca saben quién es el fantasma o qué es el fantasma, porque cuando se ve, la gente no sabe que en realidad es este ente sobrenatural hasta después. De hecho, por eso se llama así el cuento, después, ya que haciendo, digamos, la recopilación de los hechos, fijándose en lo que ocurrió, se sabe que es el fantasma, ya que según explica la historia, no es que sea un fantasma en particular, por ejemplo, la dama del lago, o la dama de blanco, o el fantasma de alguien que murió en ese lugar, no, sino que es alguien que aparece en ese lugar y que la gente no sabe qué es. Aquí la cuestión es que entre muchas cosas de las que maneja nuestra autora están la lucha de clases, la desigualdad económica, el aprovechamiento, el robo de secretos, el fraude, y cómo la mujer, la esposa, realmente se da cuenta de algunas cosas, pero si no las procesa, digamos que hace como que las cosas no ocurren. ¿Por qué? Porque ella ama ese sueño. Ella nos cuenta que aguantó 14 años viviendo en el medio oeste con su marido, en una mina, en una forma de vida que ya no le gustaba nada, pero su sueño era ir a Inglaterra, vivir esa vida retirada, en un ambiente mucho más frío, lluvioso. Era como su forma de vida anhelada, y cuando su marido se la da, pues ella la acepta a ojos cerrados sin preguntarse pues de dónde viene. Y ella descubre en una parte de su casa una escalera de caracol, la cual lleva una especie de terraza en la parte superior, y de ahí se puede llegar a ver las personas que vienen hacia la casa, y ella observa a un hombre que camina raro, de una manera distraída, y comenta que es una persona vestida, digamos, de gris, que se ve como extraviada, enferma. El marido sale corriendo a verlo y le dice que es uno de los personas que les ayudan, a la cual le va a decir algo que está pasando en la casa, porque la casa, como todo lugar antiguo, pues tiene 1000 detalles. Sin embargo, este ser, esta persona la sigue viendo, digamos, cada cierto tiempo, pero cuando pregunta en la casa quién es o a quién está buscando, nunca lo ve, hasta que pasado más o menos algunos meses lo ven entrar a la casa, y de hecho ella lo recibe y él le pregunta por su marido y ella lo manda a la biblioteca, y después el marido se va con él. Parece como que van a ir a arreglar un negocio y desaparece, jamás lo vuelven a ver, y haciendo sus cuentas percibe, gracias, digamos, a varias cosas, periódicos de la época, una persona que va a hablar con ella, que en realidad el fantasma ella lo vio y nunca supo que era hasta después. Y pues se entera de cosas en el pasado de su marido. Este también es una historia de venganza sobrenatural, pero que se fragua de un modo muy lento, con muchas vueltas, recovecos. Este estilo de escritura, sobre todo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, quizás a algunos les costará un poco de trabajo la lectura, hasta que incluso más que Hoffman, porque es muy lento. Se fija mucho en los detalles, todo está insinuado a media voz, se dicen unas cosas, se callan muchas, los personajes están muy encorsetados en toda la moral victoriana, en toda la forma de actuar, las cosas no se dicen de frente. Entonces el cuento se puede hacer muy largo, da muchas vueltas, pero al final es muy interesante. De hecho, comento que se parece mucho a Henry James, porque así es también el estilo de Henry James. Puede parecer incluso a veces un poco pedante, a veces, o difícil la lectura, pero les aseguro que ya que le agarran la idea, es muy deliciosa la forma en que ellos utilizan el lenguaje para narrar todas estas cosas. Sí, de acuerdo, completamente. O sea, era una gran narradora, y también la manera, o sea, bueno, es que eso también es mucho de la literatura victoriana, toda esta parte de sugerir cosas, porque en realidad también se va sugiriendo mucho, o sea, hasta que al final se descubre qué fue lo que hizo el marido.
que en este caso sería que jugó con alevosía con respecto a otra persona. Pero bueno, o sea, realmente pues el mundo de los negocios ha sido siempre así y pues siempre seguirá siendo así. Esa es una verdad. Pero o sea, lo interesante es que recobra esta idea del fantasma vengativo, porque en realidad eso es lo que ocurre en el cuento, es un fantasma vengativo. Y también, bueno, esta idea de la casa encantada, porque a final de cuentas, bueno, no sé, cuando lees el cuento, en algún momento piensas si el fantasma aparece porque están en esa casa o aparece por lo que hizo el marido. O sea, en cierta forma sí aparece por lo que hace el marido, pero también como que te da a entender que la casa ya predispone la aparición de un fantasma, que obviamente no se sabe en su momento, sino después, Sí, de ahí viene el nombre del cuento. ajá. Y de hecho la mujer menciona es que la casa está embrujada. Y como tal, este cuento se menciona también como de casas embrujadas, porque precisamente lo que dice Omar te da a entender que sí, el fantasma apareció y no sabemos realmente si el fantasma hubiera llegado a otra parte, pero parece que es la casa la que conjuntó todo, aunque según mi lectura, cuando un fantasma tiene una venganza, la va a cumplir esté donde esté y puede aparecerse en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, las condiciones de la casa y el sentido de que el fantasma se conocía después conjugan todo aquí dentro de esta historia. Sí, de hecho, pues tal cual es eso, o sea, esta conjunción. Y bueno, es que en realidad esta literatura victoriana es muy interesante. Y a pesar de este ritmo lento, creo que la manera en la que te describe y la manera en la que te va narrando realmente, o sea, es bastante agradable. Y bueno, o sea, realmente queda como un gran cuento de fantasmas. O sea, de hecho, creo que por eso también muchas veces está dentro de varias antologías. Sí, el final es maravilloso. El final es genial, la forma en que termina, cómo la mujer bailando todo, cómo digamos hace una labor hasta detectivesca para saber qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, porque todo está velado. Las mujeres, recuerden, no tenían un papel preponderante en el sentido de estar enteradas de los negocios, porque una mujer pues no se contaminaba con esas cosas, ellas realmente solo recibían el beneficio y pues sí, obviamente se daban cuenta de algunas cosas, si el marido estaba asustado, ocupado, preocupado, ellas, aunque no se los dijeran de frente, pues lo iban presintiendo, sabiendo qué es lo que ocurre con esta mujer, y pues al final ella se da cuenta exactamente qué pasó, cómo pasó, y pues queda, digamos, sumida en la tristeza por la pérdida de su marido. Ajá, y pues de hecho lo que también se puede en algún momento suponer, pues que también esto implicaría la pérdida de cierto estatus económico, que por la pérdida del marido, porque pues también recordemos que sí, ellas no tenían forma, digamos, sí había formas, pero era degradarse socialmente. Si ustedes llegan a ver o a leer la novela del Mirto de Edith Wharton, hay un personaje tremendo, el cual por sus decisiones, digamos, malas, que no estaban de acuerdo con la época, termina siendo una ayudante en una sombrerería y ni para eso puede ser buena, no, realmente ella dice que yo no sirvo para nada, porque así las educaban a las mujeres, realmente sí podían ser obreras, sí podían trabajar en fábricas, sí podían ser ayudantes de modista, pero como nunca las habían adaptado para ese sistema, su vida podía ser un infierno verdaderamente. Sí, porque en realidad o sea, bueno, si ahorita creemos que las clases sociales importan, era muchísimo más en esta época. O sea, la clase social te dictaminaba la vida. Exactamente, y si la sociedad británica era cerrada, completamente estratificada, la americana de esta época, sobre todo en Nueva York, no le pedía nada a la otra sociedad. Y pues básicamente aquí les dejamos estas opciones. Lo hicimos sobre todo para conmemorar los natalicios de estos autores, que son
muy dispares y de hecho la lectura se les va a hacer muy diferente si la llegan a hacer en cuanto al estilo, las palabras, los temas, pero guardan en común estas ideas que nosotros trabajamos aquí con ustedes y esperemos de verdad que les gusten porque ambos autores merecen muchísimo la pena. Están un poco olvidados, pero creemos verdaderamente que no debe de ser así. Hoffman, pues cada año está en carteleras con el Cascanueces, que está basado en su cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones. Y Edith Wharton pues es muy conocida sobre todo por la adaptación que hizo Martin Scorsese de su novela La Edad de la Inocencia. Entonces pues parece que están olvidados, pero no lo están, y ojalá les llamen la atención y los puedan leer. Así es. Y pues también coméntenos qué cuentos han leído de Hoffman o de Edith Wharton, y qué les parecieron. Y con eso nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.